A ver, ¿qué tienen que ver un filósofo del siglo XIX con la posible extinción de la humanidad? Suena como algo sacado de una novela, pero la conexión es mucho más directa y la verdad bastante alarmante de lo que uno podría pensar. Vamos a desentrañar este hilo. Para empezar, pongámosle nombre al peligro. El filósofo contemporáneo Toby Ord lo llama una catástrofe existencial. Y ojo, esto no es solo un desastre, por terrible que sea. Se refiere a un evento que aniquilaría por completo nuestro futuro, o sea, el fin de la historia humana. Para siempre. Durante casi toda la historia, las grandes amenazas venían de la naturaleza. Que si un asteroide gigante, que si un supervolcán, cosas que dan mucho miedo, sí, pero que estadísticamente son súper improbables. Hoy, la cosa ha cambiado. El peligro más grande, y por mucho, somos nosotros mismos. Estamos viviendo en una era que se ha bautizado como el precipicio. Es este momento único en la historia donde nuestro poder tecnológico, piensen en armas nucleares, en biotecnología avanzada, ha crecido mucho más rápido que nuestra sabiduría para controlarlo. Es la primera vez que somos la amenaza número uno para nuestra propia existencia. La pregunta del millón es ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Qué fue lo que cambió para ponernos al borde de este abismo? Pues para encontrar la respuesta tenemos que viajar al siglo XIX y escuchar una de las frases más famosas y quizá peor entendidas del filósofo Friedrich Nietzsche. Esto nos lleva directamente a una parábola muy famosa de su libro La Gaia Ciencia. La historia del loco. Imaginen la escena. Es de día, hay sol y de repente aparece un hombre que prende una linterna y se va corriendo al mercado donde está toda la gente. Como era de esperarse, todos empiezan a reír de él. Es un acto completamente absurdo. Y el hombre grita casi desesperado. ¡Busco a Dios! Pero no lo grita como un creyente. Lo grita como alguien que está buscando algo que todos los demás ya dieron por perdido. O peor tantito, algo que ya ni siquiera recuerdan. Y entonces, en medio de todas las burlas, suelta la bomba. La acusación más fuerte que se puedan imaginar. No dice que Dios desapareció o se fue. Dice que nosotros, toda la humanidad, lo matamos. Vosotros y yo, insiste. Pero, a ver, ¿qué significa esto en realidad? No es tan simple como decir, ya no creo en Dios. El significado es mucho, mucho más profundo, y sus consecuencias son gigantescas. Cuando Nietzsche dice Dios ha muerto, no se refiere a que la gente de repente se hizo atea. Habla de algo mucho más grande, del colapso de lo que se conoce como el mundo suprasensible. Piénsenlo como si fueran los cimientos de toda la civilización occidental. La creencia en una verdad con mayúscula, en valores morales que aplican para todos, en un propósito que le da sentido a la vida. Bueno, pues esos cimientos, según Nietzsche, se vinieron abajo. Y cuando se caen los cimientos, ¿qué queda? Un vacío. Eso es el nihilismo, la sensación de que nada importa, de que los valores que nos guiaban ya no valen nada, un hueco enorme. Nietzsche lo llamó el más inquietante de todos los huéspedes y nos avisó que ya estaba tocando la puerta. Pero bueno, la naturaleza, y sobre todo la naturaleza humana, odia los vacíos. Cuando un sistema de valores se derrumba, algo nuevo, y casi siempre muy poderoso, entra de golpe para llenar ese espacio. Para Nietzsche, lo que llena ese vacío es la voluntad de poder. Y aquí hay que tener cuidado. No se trata nada más de querer dominar a otros o de ser un tirano. Es el impulso básico de todo lo que existe por crecer, por expandirse, por superarse a sí mismo. Es una fuerza que crea y destruye y que lo mueve todo. Entonces, la cosa va más o menos así. Primero, se derrumban los viejos cimientos, los valores absolutos. Eso nos deja una tarea nueva y aterradora. Ahora nos toca a nosotros crear nuestros propios valores desde cero. A esto le llamó la transvaloración de todos los valores. Pero, según Nietzsche, el ser humano común y corriente no está listo para esa chamba. Se necesita una nueva clase de humano, uno que sí aguante esa responsabilidad, el Übermensch, o como a veces se traduce, el superhombre. Y es justo aquí donde todo empieza a conectar. ¿Cómo es que esta idea filosófica de hace más de un siglo tiene que ver con la amenaza existencial que tenemos encima hoy en día? Pues porque la voluntad de poder ya no es solo una idea en un libro, es nuestra realidad de todos los días. La transvaloración de valores la vemos en vivo mientras discutimos qué hacer con la inteligencia artificial. El dominio sobre la Tierra es el antropoceno, esta era donde estamos cambiando el clima del planeta. ¿Y el Übermensch? Bueno, esa idea se asoma cuando hablamos de ingeniería genética y de dirigir nuestra propia evolución. Ya asumimos la tarea que Nietzsche nos describió. Nietzsche sabía que este cambio no iba a ser tranquilo.
Él predijo que la política se iba a convertir en una guerra de espíritus, una lucha total por decidir cómo sería el futuro, y que eso traería conflictos a una escala que el mundo jamás había visto. Los riesgos existenciales de hoy, la guerra nuclear, las pandemias de laboratorio, una inteligencia artificial sin control, son justo la manifestación física de esa lucha. Son el resultado de una voluntad de poder tecnológica que se desató sin un sistema moral que la pueda guiar o ponerle un freno. Y con esto cerramos el círculo. Todo este poder, que nació del derrumbe de las viejas certezas, ha puesto nuestro futuro completamente en nuestras manos. Ya no podemos echarle la culpa a la naturaleza o al destino. Los únicos responsables de lo que pase somos nosotros. Nietzsche escribió, «Muertos están todos los dioses. Ahora queremos que viva el Übermensch». Nos hemos puesto a nosotros mismos en el lugar de los dioses, con un poder para crear y para destruir a escala planetaria. La pregunta final, la que va a definir si logramos sobrevivir a el precipicio, es si podremos encontrar la sabiduría para manejar el poder que nosotros mismos desatamos. ¿Estamos listos para las consecuencias de nuestra propia ambición?